¡Ey, tú! ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Tú eres... Yo soy Sofía. Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Ajá. Bueno, ¿y qué es Palabreando con Sofía? Es un espacio de diálogo donde tendremos diversos invitados, historiadores, filósofos, sociólogos, antropólogos, entre otros profesionales de las ciencias humanas y sociales, para abordar un análisis crítico que permita comprender las realidades actuales, tomando como punto de partida las diferentes visiones filosóficas construidas a lo largo de la historia del pensamiento humano. Pues bien, palabras, pensadores, documentos, reflexiones se dan cita aquí. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Tudo pode acontecer. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a todos ustedes, nuestra audiencia de nuestro programa Palabreando con Sofía, un espacio dedicado, ya como saben, a la divulgación de temas de interés para la filosofía y las ciencias sociales, a partir de entrevistas en donde se nos comparte conocimiento por parte de los expertos en cada uno de los programas. También nos acompañarán ustedes, que son por los que siempre hacemos realidad este programa. Y bueno, para dar la apertura a esta emisión, me voy a presentar. Yo soy Karen Vera Ángel, realizadora del canal TV UNAS Virtual, y hoy tengo el gusto de poder entrevistar al profesor Tyron Achuri, quien es el director de este programa Palabreando con Sofía. Tyron el día de hoy nos va a hablar de temas muy interesantes y uno de estos es referido al fanatismo político y a los sesgos y a las distorsiones cognitivas y el modelamiento de la conducta desde la perspectiva de la psicología política. Hablemos un poco del perfil del profesor Tyron. El profesor Tyron es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia y también es magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y doctor en psicología de la Universidad de Baja California. Así que, profe, gracias por acompañarnos y vamos a dar inicio a nuestro programa con la primera pregunta. Para comenzar, primero que todo, quiero darle la bienvenida y pues bueno, hoy como invitado nuestro, quiero preguntarle qué es esto del fanatismo político y sobre todo ese fanatismo en el ámbito de la política que día a día convive en nuestra sociedad. Bueno, Karen, antes de abordar la pregunta directamente, me gustaría contar un acontecimiento que contextualiza el tema del que vamos a hablar. Y me refiero a un acercamiento con la idea de fanatismo. A finales de 1978, en noviembre, salió la noticia en los periódicos y en los noticieros de la época de un pastor cristiano de nombre Jim Jones, que había convencido a casi todos sus seguidores para que se suicidaran. En ese evento murieron 917 personas, incluyendo 200 niños, y también murió el mismo Jim Jones, que era quien había fundado la secta que se llamaba Templo del Pueblo. Y, por supuesto, la pregunta es, ¿cómo es que alguien puede convencerlo a uno de que se suicide? ¿Y cómo es posible que además ese alguien logre convencer a un grupo tan grande de personas para que se quiten la vida? Lo que les dijo Jim Jones a sus seguidores fue algo muy simple. La muerte solo es un tránsito a otro nivel. Esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario. La mayoría de sus seguidores se envenenaron con cianuro. Pero por supuesto que este tipo de fanatismo no es único en la historia. Suicidios y asesinatos a causa del fanatismo se encuentran a todo lo largo y ancho de la historia del ser humano. Y de hecho, varios años más tarde, después de lo que les cuento, se repitieron historias parecidas a la de Jim Jones en diversos países, aunque pues con menos muertos. Estos son fanatismos de carácter político-religioso que fueron llevados definitivamente al extremo. Pero hay otros fanatismos
por ejemplo, el del fanatismo o el fanático que termina asesinando a la persona que más admira en la vida, como fue, por ejemplo, el caso de John Lennon y el caso de otros artistas que no son tan famosos, pero que igual murieron a manos de alguno de sus seguidores. Y por supuesto tenemos el caso más famoso de fanatismo y terrorismo reciente, el caso de los 19 fanáticos miembros de Al Qaeda que se suicidan estrellando aviones en Estados Unidos y generan la muerte de cerca de 3.000 personas. En realidad, los casos a lo largo de la historia de la humanidad se repiten por centenares. Y por lo menos una pregunta que cabe al pensar en estos hechos es, ¿por qué lo hacen? ¿Qué hay en la cabeza de cada uno de ellos para que lleguen a contemplar la posibilidad de suicidarse y también la posibilidad de matar a otros, asumiendo que lo que están haciendo está bien hecho? Bueno, entonces, para abordar la pregunta que realiza Karen, inicialmente hay que entender que el fanatismo es un apasionamiento exagerado, un apasionamiento que comienza con posturas de un convencimiento radical que no admite discusión, un convencimiento que a la vez es una ceguera que hace que el posible fanático termine creyendo que su terquedad es una cualidad de su personalidad. Una personalidad que asume, o mejor, que cree que lo que piensa es irrefutable. Y como no admite ningún cuestionamiento, termina por ser una posición irracional. La mente del fanático se fija en una idea que al volverse extremista termina planteándose a sí mismo argumentos que justifican su modo de pensar y por supuesto también su modo de actuar. Llegar a actuar contra la vida de otros y aún contra la vida propia, con tal de defender esa creencia, se convierte en parte central de su verdad absoluta. La realidad que en general todos compartimos, en el fanático esa realidad se desdibuja y se reemplaza por sus propios imaginarios. Si el caso ocurre en una sola persona, pues simplemente todo el mundo asume que el sujeto está loco. Pero cuando el caso se produce a nivel colectivo, cuando es un grupo numeroso de personas, ese colectivo bien puede terminar constituyéndose en una iglesia, en unas barras bravas y, ¿por qué no?, en un partido político. Un partido político que puede llegar a tomarse el poder, como por ejemplo el caso del partido nazi en la Alemania de los años 30 y 40 del siglo pasado, pero que igualmente dista muchísimo de ser un caso único, que sea un caso que nos resulte ajeno en el tiempo y en el espacio. Bueno, profesor, también quisiera preguntarle de modo más específico lo siguiente. ¿Cómo podríamos relacionar esa idea del fanatismo con interpretaciones distorsionadas de la realidad? Y también, ¿por qué se producen las distorsiones? Ok, bueno, la pregunta hay que desglosarla. Creo que lo primero que habría que preguntarse epistemológicamente es cómo se ha construido psicocognitivamente la mentalidad de un fanático. ¿Cómo es posible que alguien suprima su propia conciencia para abrirle espacio a una conciencia irracional colectiva? Una posible explicación en este punto es precisamente, Karen, que el fanatismo se inicia a partir de algo que es común en todas las personas, a partir de
un sesgo cognitivo. Cuando hablamos de sesgo cognitivo, hablamos de un efecto psicológico que genera una desviación al procesar una información o una percepción sobre una situación determinada. Es un error en el procesamiento de la información. Pero hay que tener claro que es un error de procedimiento, pero no necesariamente eso conlleva a una respuesta equivocada. Es decir, que por azar, a veces, o incluso muchas veces, uno se encuentra con la respuesta acertada. Y sin embargo, ese sesgo es una idea, ese sesgo produce un juicio inexacto o incluso una interpretación que puede ser completamente absurda. Es decir, que la conclusión o conclusiones a las que se llega son más o menos irracionales. Y en todo caso, aunque se pueda tener como punto de partida como unos postulados coherentes, las conclusiones terminan siendo ilógicas. En concreto, los sesgos son atajos en el proceso lógico. Unos atajos que se suelen usar para ahorrar esfuerzos del pensamiento. Se llega a una respuesta aunque no se tengan todos los elementos para el desarrollo de un juicio racional. Y de una respuesta obtenida de esa manera, de esa forma, aun cuando puede terminar siendo útil, también es posible chocarse con consecuencias graves o, si se quiere, supremamente graves. Y sin embargo, un sesgo se supera relativamente fácil cuando nos tomamos el trabajo de pensar de manera metódica y sistemática, muy al estilo de lo que se hace en matemáticas. Pero cuando ese sesgo no se supera, se convierte en una verdad incuestionable. Es decir, en el aparato psíquico se instala ese sesgo como una distorsión cognitiva que guía determinados puntos de nuestros intereses, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos. En cuanto a lo del modelado, esto se refiere simplemente a un cierto tipo de aprendizaje que se basa en la imitación de la conducta ejecutada a partir de un modelo. En el caso de la psicología política, es una imitación de las expresiones y las emociones del líder político. Ese modelado es en realidad un aprendizaje observacional. El seguidor fanático repite con palabras y gestos lo que su jefe político dice o hace. Bueno, profe, en la psicología en general hubo y todavía hay un interés importante por el carácter más o menos patológico de alguna de las grandes figuras políticas de la historia. En ese contexto me gustaría que profundizara un poco en esto y nos explicara a nuestra audiencia, quizás desde la filosofía, pero también desde la psicología, qué papel juegan en estas dos disciplinas el análisis del fanatismo político. En la historia, en general, la mayoría de las sociedades humanas se han fascinado por los líderes militares y por los líderes políticos. De ahí el éxito de las biografías de esos sujetos a los que muchos aún llaman en los libros de historia los grandes hombres. Desde la perspectiva de la filosofía, el análisis se enfoca principalmente a los conceptos puestos en juego en las relaciones de poder. Desde
la filosofía se descentra la mirada de un personaje en particular para enfocarse en la forma conceptual de la manera como se desenvuelven las relaciones sociales de los seres humanos. Es decir, desde la racionalidad se pregunta cómo es que se instituyen las formas de gobierno, cuál es la legitimidad de un Estado, pero además cómo se obtiene esa legitimidad. Quiénes y de qué manera ejercen el poder, qué tipo de discurso se instituye frente a las ideas de libertad, de igualdad y de justicia. Cómo se relaciona un determinado discurso político con la ética. En este sentido, la filosofía denuncia y se opone a todo discurso irracional que se mueva en el marco de falsas conciencias. La filosofía pone en cuestión la respetabilidad gratuita de todo discurso político. Ese aspecto de respetabilidad necesariamente se gana en la discusión racional de sus principios en confrontación con una posición antagónica. En realidad, toda posición dogmática no es filosofía, es política. Desde la psicología, en cambio, el acercamiento al tema es bien distinto, porque la psicología contempla la patología como punto de partida. Psicopatología de los líderes, pero también de las masas que siguen al líder. Son muy conocidos, por ejemplo, los trabajos de Le Bon y de Sigmund Freud como precursores de esta temática. Hay un libro escrito por un periodista y un médico donde se proponen indagar sobre la enfermedad mental de algunos de los más famosos gobernantes y de cómo tomaron decisiones de mucha importancia para el mundo en medio de sus problemas de salud física y de salud mental. Específicamente hablan de Hitler, de Mussolini, de Churchill, de Stalin y de Franklin Delano Roosevelt. Personajes que tomaron decisiones y que afectaron a muchísimas personas de su época con esas decisiones. Sin embargo, desde la psicología, el fanatismo no es propuesto como una enfermedad mental. Más bien, se le asocia a distintos trastornos de la personalidad. Se le asocia a psicópatas, a sociópatas, a megalomaníacos, a narcisistas que además del trastorno psicológico también son fanáticos. Un asunto que no deja de ser grave cuando esa combinación la padece un líder político, aunque no es menos grave cuando los grupos sociales politizados, los que manifiestan ese tipo de comportamiento, son los fanáticos. Hay que tener en claro, sin embargo, que no existe algo real y concreto a lo que podamos llamar normal, que podamos situar, algo que podamos situar en el centro de los comportamientos. No, la normalidad como tal no existe. Pero en cambio sí hay comportamientos que podríamos decir que son más anormales o menos anormales. Bueno, profesor Tyron, la psicología se identifica con la ética en cuanto a que también estudia el comportamiento. ¿Cómo se conectaría la psicología con la ética respecto al fanatismo? Ok, no hay ética sin argumentación. La ética no es un listado de preceptos morales o de normas escritas en los marquitos de las oficinas de algunas empresas. No hay ética sin reflexión y sin autocrítica de lo que somos
y de lo que deberíamos ser como individuos. Pero también no hay ética si no se reflexiona sobre lo que deberíamos ser como sociedad. Entonces, un discurso del deber ser. En ese sentido, la ética, que es una parte de la filosofía, se constituye en una reflexión permanente sobre lo que es mejor para nuestro bienestar personal. Pero también para lo que es mejor para el bienestar de la sociedad en general, de esa sociedad en la que vivimos. En gran medida, la ética estudia la moral como una disciplina académica, pero no es el ejercicio de lo que una población determinada pueda llamar buenas costumbres. Eso no es la ética. La psicología, en cambio, se enfoca en mirar comportamientos referidos a estados mentales y a estados emocionales. ¿Por qué se piensa y se siente y se actúa de determinada manera? ¿Qué implicaciones negativas o positivas tiene para los individuos y para una comunidad una cierta forma de asumir las cosas? Es decir, mientras que la ética desarrolla su discurso respecto a un deber ser ideal individual y social, la psicología busca comprender las causas de ciertos actos humanos en relación con las emociones. En el ámbito del discurso del fanatismo, la ética se pregunta por los derechos y por la legitimidad de una cierta forma de actuar. En cambio, la psicología se pregunta en el marco de los actos individuales y colectivos. La psicología se pregunta por las causas que generan determinados actos. Y se enfoca no en el deber ser del ser humano, sino en las posibles soluciones a conflictos individuales y colectivos que se generan desde la falta de un manejo apropiado de las emociones. Sin embargo, es claro que tanto la ética como la psicología bien podrían en determinado momento estar tratando dos aristas de una misma situación. No olvidemos, por ejemplo, que desde Occidente puede parecernos un determinado comportamiento que podría parecernos un comportamiento psicópata. Y, sin embargo, desde la otra orilla, a millones de personas, ese mismo acto le puede parecer un acto de heroísmo. Profe, ¿todo eso significa entonces que el perfil psicológico del líder demagogo es determinante? Un líder político tiene la capacidad y el carisma para influir en la conducta de otros. Pero igualmente de por medio está la persona que es influenciada. Existen determinaciones. Uno puede ser influenciado por alguien que es reconocido como una autoridad en algún campo del conocimiento específico, por ejemplo, por un médico. O puede ser influenciado cuando el manejo de algunas situaciones por parte de un líder resultan ser sobresalientes. El problema entonces surge cuando el pensamiento y la conciencia del seguidor desaparecen de modo parcial y aún podríamos decir que casi totalmente para favorecer todo el pensamiento y todas las actitudes de un líder político determinado. De parte del líder es importante observar cómo es que utiliza su capacidad de influir, y de parte del seguidor influenciado habría que determinar qué tanto sopesa los argumentos de su líder o si de modo casi automático el seguidor le da aval a todo lo que dice y hace su líder.
Muchos de los líderes políticos claramente son demagogos. Y por supuesto que manipulan los prejuicios de la gente, manipulan sus emociones y sus miedos y les alimentan a la gente ilusiones que en realidad son falsas esperanzas. El encanto de los líderes más emblemáticos ha sido el uso de la retórica. Ese uso de la palabra que logra convencer muy al estilo de los sofistas de una cosa, pero también capaces de convencer de justamente lo contrario. Y por supuesto que un líder político también puede ser un fanático, alguien que está convencido que todo lo que hace y todo lo que dice está bien hecho y bien dicho. Se juzga a sí mismo como si tuviera una especie de moralidad científica y solo acepta los comentarios que le resultan favorables. El líder fanático tiene muy pocos límites. Es un narcisista y un megalómano al que no le interesa en lo más mínimo una verdad que no sea su propia verdad. Y mal que bien, ese líder se convierte en un modelo para sus seguidores de lo que hay que ser como ser humano. Y por lo mismo, de una o de otra manera, el seguidor busca imitar sus gestos y sus actitudes y busca repetir sus frases. Y las repite de tal modo que él mismo, el seguidor, se convence de que al repetirlas, esas frases son en realidad parte de su propio pensamiento. Es común la idea según la cual la democracia genera libertad. ¿Y qué es la democracia? La que nos protege y las políticas de políticos que podrían atentar contra la libertad. ¿Qué es eso que nos puede llegar a convertir en individuos sin palabra y sin poder de libertades de expresión en esta sociedad, profe? En general, de una o de otra forma, la mayoría de las personas cree que es libre, juzga de sí mismo que es una persona libre. Tan libre como para que ni siquiera se tenga tiempo de ponerse a pensar si es o no es libre. Si quiere decir algo, ahí tiene a la mano su celular, están las redes sociales, los foros de internet. Usted puede decir lo que opina. Es una sensación de libertad, es un espacio que nos dice todo el tiempo que somos libres. Hay libre comercio, hay libre mercado, hay elecciones libres, los medios de comunicación son libres, hay libertad de pensamiento y hay libertad de expresión, hay libertad de cátedra. Por lo menos eso es lo que escuchamos todo el tiempo. Está escrito en la Constitución Nacional de muchos países, pero también podemos pensar esas mismas ideas desde otra orilla. No escogemos a nuestros padres, ni nuestro país, ni nuestra condición social, ni nuestra condición económica, ni el idioma en el que hablamos. Y por supuesto, nuestras primeras ideas también son ideas prestadas, inculcadas por nuestros padres y por supuesto por el medio en el que vivimos, en el que crecemos. Desde esa misma perspectiva, la libertad de mercado no está para que todos pongamos un negocio y nos enriquezcamos. Está sino para que seamos consumidores de todo lo que el mercado ofrece. Igual usted puede decir por redes sociales muchas cosas, pero la posibilidad de incidir de la inmensa mayoría de las personas es prácticamente nula. Pero además, cuando vamos a revisar lo que se dice, prácticamente siempre es la repetición de lo que alguien que tiene poder social y poder político en la sociedad ya ha dicho. Es una repetición. En ese mismo contexto, es claro que quienes suelen hablar por los
por los medios de comunicación no nos están diciendo lo que piensan ellos mismos, sino que están repitiendo el libreto que les dieron para hacerlo público y que muy seguramente coincide con la opinión de quien es dueño de ese mismo medio de comunicación. Así que en el marco del supuesto libre pensamiento, lo que se suele pensar, entre comillas, ese pensar, es la repetición de lo que ya se dice en los medios de comunicación. Y como sujetos políticos no somos muy distintos. Vamos al mercado de ofertas de discursos políticos y escogemos, nuevamente escogemos, entre comillas, entre la baratija de discursos que hay por ahí, de lo que la gente dice, de lo que el político dice. Escogemos porque nos dejamos engañar por un discurso o simplemente por cansancio, porque no hay más, porque no hay de dónde escoger. Pero finalmente lo que escogemos es un discurso que bien puede ser puramente retórica, sin que se corresponda esa retórica con la realidad. La libertad es una sensación, es una situación, es un discurso, pero cada una de esas categorías pasa y debe pasar por la comprensión. Una comprensión que no se obtiene gratuitamente, sino que se obtiene con esfuerzo. Bueno, profe, y ya para terminar me gustaría preguntarle por el modo en que sería posible y necesario superar ese comportamiento fanático, sobre todo cuando implica violencia en una sociedad. Voltaire decía que cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad se hace incurable. Sin embargo, justamente el ejercicio de la filosofía y el ejercicio de una verdadera democracia son las formas que mejor disminuyen la incidencia de ese gran enemigo de la libertad y del conocimiento, como lo es el fanatismo. Los factores psicológicos que desencadenan el discurso político demagógico se alimentan del prejuicio. Se alimentan de información distorsionada y manipulada y se alimentan de relatos sesgados que terminan convirtiéndose en una representación colectiva de algunos grupos sociales. En esa medida es muy posible el desarrollo radical de espacios democráticos donde sea posible una visión transcultural. Una visión de espacios donde sea posible la convivencia con la diferencia. Es posible que esos espacios ayuden a disipar en alguna medida los prejuicios, en la medida en que se exija de modo permanente la argumentación, pero no cualquier argumentación, sino una argumentación calificada. Desde la escuela misma, claro que sí, es importante que se fomente el desarrollo humanístico basado en el respeto por el discurso de los otros. Esos otros que se deben ver como contradictores, pero no como enemigos. Es una utopía, seguramente que sí, la democracia misma es una utopía. De hecho, ahora mismo no faltan los que piensan al contrario, que al enemigo, en lugar de respetarle, lo que se debe hacer con él es eliminarle. Bueno, y en esta emisión de Palabreando con Sofía podemos concluir que todo el sesgo político y toda esta época política que estamos viviendo en la actualidad tiene que ver con el poder discursivo que nos generan los medios de comunicación, y debemos ser bien objetivos y bien rigurosos en el momento de manejar nuestro discurso, porque debemos también plantear nuestras ideas desde desde una libertad de concepciones. No podemos dejar guiarnos por algunas alternativas o algunos fanatismos. También tenemos que leer, reconstruir nuestro conocimiento, ser más observadores del panorama, el panorama electoral, saber quiénes son esos individuos que el día de mañana van a tomar decisiones por nosotros.
Bueno, hemos llegado al final de este programa Palabreando con Sofía y quiero agradecerle a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que hizo posible este escenario, también al profesor Tyron Achuri, que con su conocimiento nos dejó una concepción más amplia de lo que es el fanatismo y el sesgo político. Nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy Karen Vera Ángel. Muchísimas gracias y hasta pronto. La tarea que enfrenta el pensamiento hoy día de algún modo no tiene precedentes y exige una forma totalmente nueva de pensar. Martin Heidegger. Esto es Palabreando con Sofía.